Quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41 y verso 10. Voy a leer 3 versiones, desde Reina Valera, desde Dios habla hoy y desde el lenguaje actual. Voy a leer el mismo pasaje para que tengamos entendimiento amplio. Dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El mismo pasaje desde Dios habla hoy. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y desde el lenguaje actual: por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Esta predicación, ¿cómo se llama? Tengo miedo. Si algo nosotros los seres humanos sentimos y que a veces no podemos controlar, es el miedo. Tenemos miedo a muchas cosas, al futuro, otros le tienen miedo al presente, otros le tienen miedo al porvenir, a una enfermedad, a una situación económica, miedo a afrontar una situación migratoria, miedo a ir ante un cónsul. Uy, qué susto da ir donde un cónsul cuando la visa o le van a tramitar su green card o lo que sea, qué susto da. Miedo al futuro, miedo a todo lo que está pasando, miedo a lo que viene para este mundo. Otros le tienen miedo a las cucarachas. ¿Quién le tiene miedo a las cucarachas? Mi esposa. Chela también. ¿De las grandes o de las chicas? A todas las cucarachas. O sea que si le decimos cucaracha, a su esposo le va a tener miedo también. Ok. ¿Quién le tiene miedo a los ratones, a las ratas? Unas que parecen conejos, las de Nueva York. ¿Sí las han visto? Esas parecen conejos tan grandes. Sobre todo las del metro, usted las ve, parece un perro chiquito. Qué ánimo, ¿no? Para ir a Nueva York. ¿Quién le tiene miedo a, qué sé yo, a las culebras, a las arañas? Fobia. Otros le tienen miedo a las alturas. Y yo digo, pues, a esa aerofobia, el miedo no es estar arriba, el miedo es que uno se caiga, y sí está el problema. ¿Quién le tiene miedo a las montañas rusas? Hay gente que se sube a un ascensor y ya le dio pánico. A mí entre más vueltas tenga esa cosa me puede gustar. Si vieron unos jóvenes que se quedaron atascados en una montaña rusa que tuvieron que bajarlo, salieron por las noticias. Yo dije, interesante experiencia a esas alturas. Y hay gente que le tiene miedo a muchas cosas, porque los seres humanos sufrimos de miedos y el miedo es natural. ¿Sabía eso? No es un pecado tener miedo, al menos como una reacción inicial, pero no es natural permitir que el miedo domine su vida, obstaculice su crecimiento espiritual en Cristo y le convenza de no seguir al Señor. Ese tipo de miedo ya es un signo de inmadurez, de incredulidad. Miedo se origina de la palabra griega phobos, si usted lo quiere tener ahí, está bien, que significa temblar, temor, tener miedo, sensación desagradable causada por un sentimiento de peligro, repulsión a personas, cosas o situaciones que provocan deseos de huir. Eso significa miedo. El miedo puede ser causante de enfermedades, acelera el ritmo cardíaco, trastorna el sistema digestivo. Cuando usted le asusta, hay gente que le da susto y le da corre que te alcanza, ¿sí o no? Sí, produce tensión muscular, ansiedad. A las personas diabéticas no le recomiendan los sustos, picos de sangre, de azúcar alto. Y en México, si le dan un susto, ¿qué le dan para el susto? Un bolillo, ¿cierto?
Y en Colombia un bolillo es el palo de madera con que andan los policías. Entonces en Colombia usted no recomienda un bolillo. El miedo es también un mecanismo, escuche esto, de defensa, el cual nos puede librar de peligros reales. Nos puede librar de accidentes, de tránsito, un negocio fraudulento. Ay, me da miedo invertir en eso. Y se salvaron de una estafa. Un asalto, una comida intoxicada. A veces el miedo Dios lo usa para salvaguardarnos de cosas que nos pueden afectar. El miedo, por tanto, no es malo cuando actúa a nuestro favor, pero es tremendamente dañino cuando no nos permite disfrutar la vida que el Señor disfrutó para nosotros. Escuché un testimonio de un hombre que todos los días llegaba a casa con miedo de que lo iban a despedir de su trabajo. Y fueron al psicólogo con su esposa y el psicólogo le dijo, pero es normal sentir miedo que de pronto lo corran del empleo. Y la esposa le dijo al psicólogo, sí, pero es que lleva 22 años y no lo han echado y todos los días llega con miedo. Los miedos nos paralizan, nos impiden disfrutar. Hay gente que por miedo al mar no disfruta el mar, porque tuvieron una mala experiencia en el mar, qué sé yo. El miedo paraliza la vida y paraliza a los individuos, prácticamente en algunos casos los anula. Alguien a veces se pregunta por qué, digamos en el caso del holocausto nazi con 6 millones de judíos, ellos como que no levantaron su voz de protesta, pero se ha descubierto que muchos de ellos estaban paralizados por el miedo. El miedo. ¿Usted quiere ver a una persona hundirse? Haga que le tenga miedo a algo o a alguien. El pecado, escuche esto, es uno de los mayores, si no el mayor productor de miedos. Pero hay gente que con miedo y todo se manda a pecar. Les da miedo, pero lo terminan haciendo. Y quiero compartir unos 3 puntos que nos pueden ayudar en esto del miedo. Y antes de eso, vale decir que durante todo el ejercicio de leer la Biblia, usted podrá encontrar que hay 365 referencias, una por día, a no tener miedo, a no temas, yo te esfuerzo, directa o indirectamente. Primer punto que tengo, el miedo te puede hacer perder buenas cosas que Dios tiene reservadas para ti. El miedo. ¿Sabe? Es que el miedo a veces nos hace perder cosas interesantes. Obviamente cuando, por lo menos en nuestro caso, que emigramos acá, en principio el miedo a aprender otro idioma, pero al no aprender el idioma o tratar de hablarlo, perdimos como oportunidades, digámoslo así, de estar un poco más adelante. Hoy en día, pues mi inglés, como les digo, sigue siendo bien ratata, pero ya no me importa decirle a caballo en inglés, no me importa, pues si así suena, ellos lo dicen en español, pues yo lo puedo decir en inglés, ¿verdad? Y ya he aprendido, esta semana parte de las conferencias, algunas cosas salían en inglés, hágale mijo, porque eso es lo que hay, y aprende uno y se va metiendo en circunstancias que te llevan a crecer, pero el miedo te puede robar bendiciones que Dios tiene para ti. Porque en Dios las recompensas siempre serán más grandes que los miedos que nos afectan. En Dios siempre serán más grandes las recompensas que los miedos que nos afectan. Por ejemplo, cuando algunos de ustedes fueron a comprar su primera casa y dijeron, ¿y qué tal si no podemos? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué si no podemos? ¿Y qué esto? Tenían ese temor, ese miedo, pero tuvieron esa fe y esa confianza y la compraron. Y tal vez usted no estaba muy seguro de que todo su trabajo iba a estar ahí, pero hasta el día de hoy Dios le ha provisto para pagar eso y más. Y algunos de ustedes tuvieron que vencer esos miedos. Considere, por ejemplo, en la Biblia, la generación del Éxodo.
esa que salió de Egipto y que estuvo 40 años en el desierto. ¿Y por qué? Esta generación tenía un potencial tremendo, gente trabajadora, gente que cuando les quitaron la paja para hacer los bloques, seguían haciendo la misma cantidad sin tener la provisión de la paja. Era una generación recursiva, era una generación que había preservado su identidad a pesar de estar rodeada de idolatría. Dios deseaba bendecirles en gran manera, llevarlos a la tierra de Canaán, la tierra que Él tenía separada para ellos. Pero a esta generación, a los mayores de 20, les dio miedo. Miedo. ¿Por qué? Porque 10 espías que tuvieron miedo, porque vieron a los gigantes, a los anacitas, o para decirlo al estilo de Star Wars, a los Anakin, les traduce lo mismo. Entonces les dio mellito, les dio susto y se pusieron a llorar toda la noche y se quejaron y ya querían devolverse a Egipto. Les dio miedo y esa generación perdió la oportunidad de disfrutar de la tierra prometida por puro miedo. Hay cristianos que el Señor les ha dado promesas, pero por puro miedo no las han conseguido y andan vagando por ahí en el desierto porque les ha dado miedo, porque han creído que puede más el sistema del mundo que lo que puede el Señor. Y a ellos no les faltaban talento ni oportunidades, pero desperdiciaron tiempo y perdieron bendiciones del Señor por puro y físico miedo. Nicodemo fue el que fue a visitar cuando ya nadie se daba cuenta. Jesús, recuerda preguntarle, y que Jesús le da una revelación importantísima y o sea, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un líder respetado en su comunidad. Podría haberse convertido en un discípulo abiertamente de Jesús. Algunos dicen que incluso podría haberse convertido en uno de sus discípulos, pero el miedo no lo dejó. El miedo, ¿qué dirán mis amigos? El miedo a lo que mis amigos digan, el miedo a esto. Y hay mucho creyente que es así. Le da miedo que sepan que es cristiano, le da miedo que sepan. Ahora, cristiano bíblico, no cristiano de los que dicen ahora que hay por ahí. Pero Nicodemo, otro ejemplo de la generación del éxito, si nos ponemos a pensar, ellos hicieron elecciones tontas. Y uno dice, pero ¿por qué ellos hicieron esas elecciones tan bobas? ¿Por qué tuvieron reacciones tan básicas y primarias como el mismo miedo? Por el miedo. Muchos de ustedes, tal vez, no conozco la interna de sus vidas, no están más adelante en muchas cosas que Dios tiene para ustedes por puro y físico miedo. Tal vez Dios los ha llamado a crear una empresa, pero por miedo a fracasar no la han hecho. Tal vez porque la gente piensa que si Dios te llamó, tan rica que es la comida hispana, ¿verdad? Y yo le digo algo, tacos se venden donde quiera y más si usted tiene una buena calidad de productos, mijito, le van a hacer fila. Pero tienen el miedo a la inversión, el miedo a quebrarse, el miedo a todo. Y el miedo no les permite avanzar. Si Dios le dijo, hágale, hermano, que le van a poner sazón a lo que usted haga, a la empresa que Dios le ha dado. Es que a mí me da miedo hablar inglés, háblelo, así dígale a caballo en inglés, no importa, háblelo, no le dé miedo. Es que no me he casado porque me da miedo, es que yo no sé, se casa uno y pagar la renta y dónde voy a vivir y si nacen hijos y de todo. Ay, no, mío, si uno soltero pusiera a pensar todo eso nunca se casaba. Nada, sin miedo, hágale. Si Dios le dijo, avance. Y si Dios no le dijo, no se meta en eso. No se meta en eso. Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron, pues con justa razón, pero tuvieron miedo. Abraham tuvo miedo de decir que Sarai era su esposa por temor a que lo mataran para robársela
y terminó mintiendo. Jacob tuvo miedo de su hermano Esaú y huyó para que no lo matara. Y por lo que él había peleado, que era la primogenitura, terminó disfrutándola Esaú. Y estuvo muchos años lejos de su mamá y de su papá, por miedo. Moisés tuvo miedo de que lo mataran cuando supo que le habían descubierto su crimen, y por eso huyó. Saúl y todo su ejército tuvieron miedo de Goliat. Los egipcios temieron a los israelitas tuvieron mucho miedo a sus enemigos. Los marineros que iban en el barco de Jonás tuvieron miedo a la tempestad. Los discípulos tuvieron miedo de Jesús cuando lo vieron caminar sobre las aguas del mar. Tuvieron miedo cuando se desató la tempestad. Tuvieron miedo cuando cuando detuvieron a Jesús la noche en que fue entregado. Pedro tuvo miedo cuando se hundía en el mar. Tuvo miedo y por eso terminó negando a Jesús. Los discípulos tuvieron miedo a ser perseguidos y asesinados después de la muerte de Cristo. Porque así somos los seres humanos, llenos de temores, de miedos. Y muchas de ese miedo que toma varias maneras nos golpea hoy a nosotros. Tenemos un miedo escénico al fracaso, tenemos un miedo escénico a la soledad, tenemos un miedo escénico a que el hogar termine mal, tenemos muchos miedos. Por eso tal vez se nos comparan con ovejas. Pero en vez de estar allí mirando hacia eso, quiero que escuche lo que sigue bien. ¿Sabe ellos por qué sintieron miedo y cometieron errores? Porque estaban enfocados en sus miedos, en su temor, en los hombres que había allí y en el entorno. Pero no estaban enfocados en el Señor y sus promesas. Lo repito, estaban enfocados en los miedos que le generaban las personas, las situaciones y el entorno, pero no estaban enfocados en el Señor y en sus promesas. Pero pastor, a mí el Señor no me ha hecho promesas. Están acá en la Biblia, pero si tú no las lees. Y eso les impidió seguir adelante. ¿Cuántos cristianos no han hecho cosas que Dios los ha llamado a hacer por puro y físico miedo? ¿Y sabe por qué? Es que el miedo, escuche esto, el miedo puede lograr cambiar el enfoque de su vida. El miedo puede cambiar el enfoque en su vida. Y muchos han cambiado el enfoque en su vida, aunque Dios los llamó a servirles, a adorarles y a muchas otras cosas, están enfocados en otras cosas en su vida. En vez de estar enfocados en Cristo, el creyente muchas veces se ha enfocado en sí mismo, en sus problemas, en sus miedos. A veces ya no es solo lo que está afuera, sino que está enfocado en sus propias situaciones. Mi vida, mis problemas, y como que terminan victimizándose a sí mismos, porque recuerden, el miedo te hace perder el enfoque. Mire lo que dice Josué 1:9 de palabra de Dios para todos. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso le dijo el Señor a Josué. El Señor sabía que los iba a meter en la tierra de Canaán y que iba a tener que pelear con muchas tribus y naciones que habían allí, y realmente algunas de ellas eran gigantes. Estaba Goliat, su familia, y ahí estaban. Y algunos sentían miedo, pero el Señor le dijo a Josué: usted tranquilo, mijo, no pase lo que pase, yo voy a estar con usted todos los días. Donde usted vaya, yo voy con usted. Y lo curioso es que Josué, cuando va a decirle al pueblo, el Señor me dijo que los guiara. ¿Qué le dijo al pueblo? Lo mismo. Vamos a hacer una cosa, nosotros lo vamos a seguir a usted, Josué, pero siempre y cuando usted nos prometa que no va a tener miedo y que se esfuerce y que sea valiente. Porque a veces el miedo nos limita, o el miedo siempre te va a limitar mejor. Miedo a criar los hijos, miedo a esto, miedo a aquello.
Estamos llenos de miedos. Y creo que es el tiempo de entender que Dios está todos los días con nosotros. Así como se lo prometió a Josué, Jesús nos lo prometió a nosotros, a usted y a mí. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Es decir, que Jesús, cuando usted está allá manejando o camino a su trabajo, a la oficina, a la casa que usted esté construyendo, arreglando, al casino donde usted trabaje, Jesús va con usted. Cuando usted está trabajando, Jesús está con usted. El Señor está siempre con usted. Y sabe, a veces a nosotros se nos olvida eso. Pero el Señor dice, te repito, sé fuerte y valiente. Es que los valientes no tienen miedo. Los valientes les da miedo, pero con miedo y todo hacen lo que tienen que hacer. Entonces sea usted un miedoso valiente, pero hágalo. Sí, con miedo, con susto, hágalo. Segundo punto, el miedo hace que las personas sean dependientes, manipulables e incapaces de tomar decisiones correctas. Póngale pues cuidado a lo que viene. Para las dictaduras, liderazgos, escuché lo que voy a decir, aún de algunas mal llamadas iglesias, gobiernos injustos o impíos, infundir miedo en la población es una de las armas favoritas, porque a través de ella reprimen los pueblos, personas y congregaciones, llevándolos a la manipulación, al abuso, apocando sus personalidades, llevándolos a mínimas expresiones de libertad. Por eso todos esos líderes, presidentes, que se hagan llamar pastores o directores de empresa, que dirigen organizaciones, naciones o iglesias desde el miedo hacia la población, escape de ahí. Escape de ahí. Pastor, pero no me puedo ir de ese país que están dirigiéndolo por el miedo. Entonces ore. Todo eso está ahí. Satanás le encanta usar a los dictadores. ¿Y cómo los dictadores mantienen oprimiendo a la población? Con el miedo. Con el miedo. Usted trata de hablar con un norcoreano, cosa que será muy difícil. Y es el miedo que los invade a ellos. Muchos de ellos no están de acuerdo con su líder, pero públicamente tienen que adorarlo. Entonces, ¿por qué? Por el miedo a que los maten o los fusilen. Jesús dijo, no temáis. ¿Y por qué Jesús nos dice que no debemos temer o tener miedo? La clave es ver estos problemas desde una perspectiva eterna. A la larga, esta vida no es el fin. Hay una vida eterna después de esta vida terrenal. Y lo que hacemos aquí impacta cómo vivimos allá. Mis amados, Jesús lo dijo, no le tengan miedo al que puede destruir el cuerpo, ténganle miedo al que puede destruir y echar el alma en el infierno. Algunos creen que se refiere a Satanás. No, Satanás no tiene ese poder de destruirnos y llevar automáticamente nuestras almas al infierno. No, eso, la decisión es suya. Usted sabe dónde pone su alma, en la eternidad con Cristo o en la eternidad sin Cristo. Entonces, usted decide. Yo me imagino a Esteban, lo estaban apedreando y Esteban solo dice, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y le estaban echando piedra. A Juan Hus lo quemaron vivo. Y dijo, 100 años después mío se levantará alguien con los mismos dudas y con las mismas inquietudes. Y 100 años después nació Lutero. Siempre va, pero hay gente que por el miedo, y lo digo con respeto, con temor y temblor, esto pasa mucho, sobre todo en las naciones latinoamericanas. Por miedo nosotros no hacemos protestas razonables, sino que aguantamos. Y cuando protestamos, entonces salimos a romperle el carro al vecino, la tienda al vecino, a grafitar y a pintar. Esas no son protestas productivas, son protestas que justifican
a los malos gobernantes para seguir usando políticas injustas. Nuestras protestas deben ser inteligentes, bíblicas. Lucas 12:32, desde palabra de Dios para todo. No tengan miedo, pequeño rebaño, porque a su Padre quiere entregarles el reino. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere entregarle a usted? Aquí no, aquí algunos pelean que quieren que les dé ranchos, dinero, botes, ya si quiere tenerlos, trabaje y hágalo duro, hágalo bien. Pero al Señor le interesa más entregarle a usted un reino en la eternidad. Aquí lo va a disfrutar por 50, 60 años máximo. Y eso, si usted llega hasta los 90. Pero lo que le va a entregar, usted lo va a disfrutar en la eternidad. Diga conmigo, eternidad. ¿Cuánto dura la eternidad? Alguien que me diga cuánto dura la eternidad. Yo sí le puedo decir cuánto dura la eternidad, pero yo sé que algunos de ustedes también tienen sabiduría. ¿Cuánto dura la eternidad? La eternidad dura una eternidad. Ah, qué respuesta tan boba, pastor. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que dura 70 años? La eternidad. Y es allá donde el Señor nos va a entregar un reino. Pero no, algunos cristianos quieren que se lo entregue aquí. Bueno, seguramente el Señor te dará autoridad, poder y cosas para hacer aquí. Pero es que nuestro destino final no es esta porción terrenal, es en la eternidad. El Señor, y mire, cuando el Señor le dice, no tengan miedo, manada pequeña, a vuestro Padre le ha complacido entregarles a ustedes el reino. Cuando usted va al pasaje, Jesús lo está diciendo en un contexto de economía. Léalo, está ahí, lea Lucas 12, lea los pasajes. El Señor lo dio en el contexto. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque si algo nos causa miedo, temor, es la economía. Y el Señor le está diciendo, tranquilo Berlicito, tranquila Adrianita, tranquila Pauleta, tranquilo Alfredito. No tengan miedo, aquí en la tierra ahí van a estar. Pero el reino que yo les tengo, a mi papá, a mi padre, le place, le da placer entregárselo a ustedes. Y pelean uno por dólares verdes aquí, cuando lo que nos van a entregar tiene connotación eterna. Como que el Señor está diciendo, tranquilo, en la tierra iba a vivir de renta. Pastor, yo tengo casa así, pero mientras no la termine de pagar y le den el título, sigue pagando renta. Llamada mortgage. Son primas hermanas. El Señor lo dijo en ese contexto, porque Él sabe que ese contexto económico sí que nos produce miedo a nosotros, ¿o no? ¿Ha permitido que el miedo cambie su enfoque? ¿Ha permitido que el miedo le cause perderse la oportunidad de vivir, sentir, adorar a Dios, servir, adorar a Dios de la manera que Él lo llamó? Si es así, querido hermano, arrepiéntase y mantenga mejor sus ojos en Cristo. Vea todo a través de la lente de Jesús y ponga su confianza en Él, no en sus problemas o en su entorno caótico que nos genera miedo, fobias, que nos agobia, que nos asusta. El miedo produce, escuche esto, más de 1,400 reacciones químicas. Por eso, de verdad les decía al principio que hay gente que le da miedo y le da corre que te alcanzas. ¿Cierto? Otros se hacen pipí. Otros quedan como la mujer de Lot. Otros empiezan a sudar. Otros se les va la respiración. Y hace que generemos más de 30 hormonas que generalmente enferman y causan desórdenes de salud. Por eso la gente que vive con miedo siempre tendrá mala salud. Por eso, querido hermano, no importa si usted es gordito, que le digan que es un gordito feliz y que no le da miedo, pues así sea. El miedo produce 1,400 reacciones químicas, imagínese, hermano. Por eso cuando a usted le pasa un susto, le duele la cabeza,
Ya le quita el sueño. El miedo le roba el sueño a mucha gente, toda la noche pensando, y si me cae un meteorito, ¿qué tal que caiga sobre mi cama? Mejor si va a caer en mi cama que caiga al lado de mi esposo, no al lado mío. Hay gente que vive de puros miedos. El miedo es el modo que Dios nos da naturalmente para ayudarnos a evitar la muerte. No permita que sea el modo en que Satanás puede causarle evitar vivir verdaderamente en Cristo Jesús. Los veo muy serios algunos. ¿Tienen miedito de algo? Ay, mire, una cosa que nos pone el estómago en blanco a los esposos es cuando la esposa está seria y enojada y dice: tenemos que hablar. En la casa necesito hablar contigo. ¿Cuántos esposos han sentido el terror en ese momento? Híjole, ¿Berlín no lo ha sentido? ¿Alfredo no lo ha sentido? Levante la mano, ayúdeme, no me deje solo. No me dejen solo. ¿No lo ha sentido solo, mamá? Sí, tenemos que hablar. Las mujeres supieran que eso nos causa susto. Tercer punto, haga el miedo a un lado, confíe en el Señor. Ojo, quiero hacer una salvedad aquí. Una cosa es darle este manejo al miedo bíblicamente y otra ser irresponsable, ¿no? Ser irresponsable. Tomo este ejemplo que es muy de moda ahora aquí en Estados Unidos. Si usted por alguna razón, la que sea, no ha podido resolver su tema migratorio y sabe que los hielos están en la esquina, y usted diga: no, pues yo no tengo miedo, yo voy allá y a ver qué. No, eso ya no es no tener miedo, eso ya es ser tonto. Si están allá, déjelos, usted quédese en su casa mirando por la ventana a ver qué pasa. Eso ya no es ser audaz. Ay, no, que Dios me haga invisible. Si Dios lo hace invisible, ya quisiéramos todos. ¿Se imaginan? Si Dios hiciera invisible a alguien así todos por la frontera, ay, no es invisible en la frontera. No, no funciona así. Eso ya no es fe, eso ya es irresponsabilidad. Amén. El miedo es uno de los tantos obstáculos a vencer en nuestro camino para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe que hay gente que no ha llegado a la voluntad de Dios por puro y físico miedo? Hay mujeres que han sido llamadas al ministerio, u hombres que han sido llamados al ministerio, pero como su cónyuge no los apoya, por miedo no lo hacen. Y les digo, no vale la pena ningún ser humano que tú cambies por Jesús. Realmente no lo vale. Hermana, hermano, si Jesús la llamó a usted a servir, hágale caso al Señor. Es que si mi esposo ya me dijo que si yo me meto a eso, me quita lo del mandado. Pues que le quite lo del mandado, el Señor le va a dar 3 veces más. Tranquilos, no tengan miedo. Jesús sabe cómo eliminar nuestro miedo. Por eso en el Evangelio aparece cientos de veces la expresión: no teman, no temas, no temas. Y a veces nosotros, como hablamos y hablamos cosas, creemos que Jesús era lo mismo. Jesús, cuando decía no temas, Él no lo decía por llenar una conversación. Jesús, cuando decía no teman, es porque era una promesa segura en un contexto que tal vez funcionaba, pero aquí están teniendo temor de algo. Entonces Jesús nos promete que si no tememos, vamos a llegar a algún buen lugar o algún lugar seguro. Amén. El miedo juega en el equipo contrario al de la fe, porque la fe es certeza de lo que Dios hará, es tener una convicción de lo que aún no vemos, pero que queremos ver que pase. Por ejemplo, los hermanos de México que son hinchas de la selección de México tienen fe de que lleguen al 5º partido. A ver si eso pasa, a ver qué pase, ¿sí me entienden? Algún día llegará. Jesús sabe cómo eliminar nuestro miedo. Cuando usted tenga miedo, vaya a dígale al Señor acerca de los miedos que usted tiene. Pero el miedo está del lado opuesto de la fe.
Todos tenemos problemas de toda índole, pero la manera en que afrontamos estos problemas muestra qué tanto confiamos en el Señor o si nos dejamos llevar por el miedo de las circunstancias. Yo he visto hermanos aquí en circunstancias que pienso yo no sería capaz de afrontarlo. Yo no sé si en ese momento histórico el Señor le dio a ese hermano, a esa hermana, una capacidad que yo digo, wow, el Señor les dio la valentía para salir adelante. Pero yo no, como hay cosas en que yo simplemente admiro lo que ellos han hecho, su valentía, y que a pesar de sus miedos, de su incapacidad, lograron salir adelante. Doy gloria a Dios por la vida de esos hermanos, porque Dios se ha glorificado en esas situaciones. Tal vez esas personas, tal vez esas mujeres estaban llenas de miedo, de pánico al ver que su vida quedó totalmente trastocada. Pero pudo más su fe, aunque tambaleante por momentos, que los miedos que tuvieran. Y eso trae gloria y honra al Señor. Amén. Romanos 8:15 de la Nueva Traducción Viviente dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Abba Padre. Abba, el Abba que está aquí no es el Abba de los 70 de la música de Dancing Queen y Fernando y todo eso, no. Esta expresión Abba aquí quiere decir como papito o papito mío. Es una expresión de mucha intimidad para referirse al Señor. Porque ahora no estamos sin un padre, tenemos un papito que nos defiende, ¿verdad? No sé si recuerdan, ¿cuántos vieron El Rey León? ¿No? Yo no recuerdo muchas cosas, pero hay una escena donde está, ¿cómo es que se llama el protagonista? Simba, ¿no? Y está jugando, y de repente empieza a hacer, ¿verdad? A unos enemigos, creo que eran unas hienas o algo que estaban ahí. Y las hienas al principio se le reían y él hace y de repente él hace y las hienas salen huyendo, ¿sí? Y él todo orgulloso, ¿verdad? Las hienas me tienen miedo. Lo que pasa es que el leoncito chiquito no se ha dado cuenta que su papá, ¿cómo se llamaba el papá? Mufasa no era el malo, así era Scar. Mufasa estaba atrás, y cuando él hizo Mufasa también hizo ¡wow! Y él pensó que era él. Muchachos, hijos de Dios, a veces nos pasa lo mismo. Estamos así con las circunstancias de la vida, pero nuestro Padre Celestial está atrás diciendo ¡wow! Y los enemigos huyen, como lo dice en el Salmo. Mis amados, sí, somos seres miedosos. Y como dicen en Colombia, el que tiene miedo que se compre un perro. Pero no, aquí no hay necesidad de comprar perros. Aquí tenemos un Dios todopoderoso que nos guarda y nos protege. Si Dios lo tiene usted aquí, hermano, así como dije al principio, si lo tiene que hacer invisible delante de los hielos, el que entendió, no era invisible. O le verán cara de gringo, lo que sea. El miedo te castiga a ti mismo. Si tienes temor, miedo, no ha sido perfeccionado el amor de Dios en tu vida. Primera de Juan 4:18 dice, desde el lenguaje actual: la persona que ama no tiene miedo, donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Hay gente que solo está pensando en el castigo que Dios les pueda dar, pero no han aprendido a amar a Dios, y Dios sí te va a castigar. Y hay gente que obedece más la palabra de Dios por miedo que por amor. ¿No les parece eso como una dictadura? ¿No les parece a ustedes que es mejor obedecer por amor
que obedecer por miedo. Los hijos que obedecen por miedo, cuando crecen se van, se rebelan. Pero los hijos que obedecen por temor, aunque se vayan, siguen obedeciendo. Por eso hay que amar al Señor y aprender y a recibir ese amor y aprender a amar, para poder que ese miedo que está en nosotros se vaya. Porque tal vez crecimos siendo como castigados, como dicen aquí, el punishment por fallar, porque si no hacías las cosas te castigaban, y no nos enseñaron a obedecer, tal vez porque amábamos a nuestros papás. Es más fácil eso, no es fácil de lograrlo, pero es mejor a la larga. El temor se va cuando fijamos nuestra mirada en el Señor. Mire lo que dice Hebreos 12:1-2 desde Palabra de Dios para Todos. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, entre ellas el miedo, pero especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Verso 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien empieza la fe y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Mis amados, después de que superemos miedos, tal vez no nos van a sentar a la derecha del trono de Dios porque eso le pertenece a Jesús. Pero tal vez Dios sí te va a sentar en lugares de privilegio en la sociedad, donde estudias, en el trabajo, económicamente, emocionalmente, saludablemente. Pero solo después de que logremos vencer todas aquellas cosas que nos impiden avanzar en la dirección correcta para hacer la voluntad de Dios. No les voy a decir que no sentimos miedos escénicos, pero hágalo. Yo estuve algún tiempo en los Marines en mi país y me tocó hacer muchas cosas en la altura, pero con el paso de los años que uno se va envejeciendo, porque jóvenes, quiero decirles algo, uno no se rejuvenece físicamente, se envejece, aunque el interior se renueva día en día, como dice el apóstol Pablo. Eso sí, cuando tienes una relación con el Señor. Cuando no, pues parece... Cuando usted no tiene una relación con Cristo, envejece parejo por dentro y por fuera bien. Y yo hacía ejercicios, pero con el paso de los años, alguna vez mis hijos me invitaron a cruzar algo en algún lugar, y yo fui a pasar y me dio como... Tenía que caminar sobre algo que quedaba altísimo y me dio como miedo. Y yo, ¿qué pasó acá? Si yo nunca... Dije, cosas que le van a uno de viejo. Entonces, a veces solemos ir al parque Disney, aunque algunos pastores digan que eso es demonioso. Y yo dije, no, pero ¿cómo así que me voy a las alturas? ¿Qué tan bobo yo de cuando me dieron estas cosas? Lo dije en colombiano, pues no lo voy a repetir acá porque suena fuerte. Que empieza por P. Entonces dije, ay. Y el Señor... Les voy a decir algo, hoy yo me subo a montañas rusas y entre más curvas, más caídas y más vacíos tenga, ahí estoy yo. La vez pasada mostraron una montaña rusa que sube así y hace una U completa, y la montaña rusa le falta un pedacito y solo cae y empata y ¡fum!, se baja, hace como 3G o 4G. Y yo me quedé pensando, ¿me subiría a esa? Y vi el video completo y la vi y dije, sí, yo me subo a esta está muy buena. Y yo me subo a las montañas rusas donde hayan, de esas me subo. Pero el Señor me sanó después de viejo de esos miedos bobos que uno va agarrando. ¿Y sabe con qué me sanó? Con Silly Symphony. Silly Symphony. Son unas sillas que están en el parque de California Adventure, que usted se sienta y lo único que hacen es que la sinfonía tonta de Mickey,
y empieza a dar vueltas y uno vuela y es de lo más sencillo que hay. Pero Dios usó ese jueguito mecánico para sanarme. Y ahora no me bajan de la Incredible Coaster, que es la que más me emociona. Pero Dios usa, yo dije, Silly Symphony. Silly Symphony traduce como melodía tonta, ¿verdad? Pues con la melodía tonta el Señor me sanó otra vez, esa cosa que me había agarrado como de miedo a las alturas. Veo hoy en día entre más alto está. Me subí a esa Galaxy, no sé qué, ¿cómo es? Solo sueltan a uno y lo bajan a uno, esa está muy buena. Ahí sí que grita la gente, el que dejó los bolsos sueltos, eso levitan por el aire. Pero Dios usó una cosa tonta, literalmente, para sanar una herida, una cosa que me estaba dando a mí miedo a la altura. Dios a veces usa esas cosas para sanar tu corazón. Puede usar una prédica como esta, puede usar una situación, puede usar cosas para sanar, porque Él no quiere que usted y yo nos perdamos la alegría de subirnos en montañas rusas emocionantes de nuestra vida, por decirlo de alguna manera. Dios no quiere que usted viva con miedo, porque la gente amada no vive con miedo permanentes, temores sí, miedos momentáneos, pero no escondidos debajo de la cama. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con una líder comunal que lidera una de las organizaciones más grandes aquí, de la Hermandad Mexicana, y hablaba con ella y ella me decía, pastor, no sé qué vamos a hacer, tengo mucha gente que ha soltado el trabajo y no ha ido a trabajo por miedo a que los agarren, y tengo mucha gente y está en pánico y ella me contaba un escenario tan dramático que yo dije, caray, ¿qué noticias ven estos? Y buscando material, una de las recomendaciones que daban algunos cristianos o tratadistas es: no se acueste viendo noticias, porque las noticias tienen la tendencia a influir y a meter miedo en las personas. Por eso es que algunos de ustedes tienen pesadillas con el Orange y con todo el mundo y viven miedosos. No, es que yo anoche vi en las noticias que nos van a quitar, que esto, que aquello, que por aquí, que dirían aquí, take it easy, tómenlo tranquilos, dejen de vivir sin miedo, porque el miedo abre la puerta a que los puedan oprimir. Las naciones oprimidas son naciones miedosas. Y si un gobernante empieza a destilar situaciones de miedo, ore al Dios del cielo y de la tierra para que ponga a cada uno en su sitio. Ore, hermano. Tengo una pequeña conclusión. Creo que tengo imágenes, ¿verdad, Katie? Gracias. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Salmo 16:1. Salmos tiene mucho acerca de no tener miedo. Y la siguiente que tengo es: cuando estés en problemas, clama al Señor y Él te responderá desde su santo monte. Conclusión que tengo. Esta conclusión es como tips de antídoto para el miedo, aunque hemos hablado de eso acá. Debemos aprender a confiar en Dios y en lo que Él nos enseña en su palabra. De nada sirve decir que creemos si no hacemos caso de lo que el Señor nos transmite en las Sagradas Escrituras, de las promesas que allí están y que se nos enseñan. Segunda cosa, es indispensable aprender a caminar por fe, no por vista. Vivir en armonía con Dios a través de la obediencia a la santa ley. Esto aleja el miedo y provoca emociones correctas. Tercera cosa, hay que dejar el pasado atrás. El pasado es para muchos como una cadena gruesa y pesada que les aprisiona en la cárcel del miedo. No pueden dar un paso hacia adelante porque siempre están centrados en el pasado. Ese pasado que les ahoga, les deprime, les genera miedo, les asusta. Es como un fantasma que les persigue y que les lleva a pensar y decir: tengo miedo. Hay gente que su pasado los tiene presa del miedo.
Seguramente sufrieron situaciones muy traumáticas. Y lo interesante es que hay personas que esas situaciones traumáticas los llevan al abismo, a la drogadicción, a vivir como homeless, a hacer lo que algunos llaman experimentos sociales fallidos. No sé cómo se atreven a decir eso, pero lo dicen. Pero lo interesante es que hay personas que vivieron las mismas circunstancias o peores y no terminaron allá. Terminaron creando instituciones, organizaciones, donde ayudan a otras personas a superar los traumas que ellos mismos vivieron. Tú verás qué haces con tus miedos. Si te impulsan hacia la voluntad de Dios o te llevan a hacer un experimento fallido, no social, pero tal vez cristianamente. Suena fuerte decirlo y seguramente eso no pasa en Cristo, pero dejémoslo como una referencia. El Señor está sobre todo y todos, y Él nos ha dado la victoria. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis amados, hay miedos. La mamá a criar los hijos, el papá a correr una casa, una empresa, todos esos miedos que nombramos al principio. Pero usted verá si el miedo lo sigue frenando o si le da el manejo adecuado en Cristo para avanzar hacia lo que Él tiene para su vida. Problemas tenemos todos. Esta semana, en las 2 semanas anteriores, hemos tenido oportunidad de hablar con muchos pastores. Y hay cosas en que ellos están, por decirlo así, de una manera sana, más adelantados que nosotros, por la razón que sea. Pero hay otras en que están más atrasados. Y yo me ponía a escucharlos y básicamente encontraba que había miedo. Y creo que a raíz de eso fue que el Señor me fue llevando a esta predicación. Y escuché a mucha gente esta semana hablar de miedos, de no he hecho esto y es que a mí me da miedo y qué tal que uno fracase. Y escuché mucho esta palabra y el Señor, de hecho yo estaba trabajando en otra predicación, el Señor me dijo, trabaja en esto y en el miedo, y me empezó a mostrar y me mostró en la Biblia cómo gente, y el caso más patético es la generación del desierto, que por miedo no entraron en la tierra de las promesas. Que usted no sea uno de esos que por miedo no alcanza las promesas de Dios.